Una potencia está dado por dos partes importantes. Una es la base, que está representada en nuestra figura con la letra A. Esta es la base. Y la n, que nos indica el exponente. El exponente nos va a indicar cuántas veces va a ser multiplicado la letra A. Por ejemplo, 2 al cubo quiere decir cuántas veces 2 va a ser multiplicado. Quiere decir que son 3 veces. 2 por 2 por 2. ¿Y esto es igual a qué? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Otro ejemplo, 5 al cubo indica 3 veces 5. 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Otro ejemplo, 2 a la cuarta nos indica que el número 2 va a ser multiplicado 4 veces. 2 por 2 por 2 y por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y así sucesivamente. El n nos indica cuántas veces la base va a ser multiplicado. Cuando tú veas una base elevado a la 1, siempre va a ser la base. Por ejemplo, si tú ves 5 a la 1, es lo mismo que decir 5. Ahora bien, cualquier número elevado a la 0 va a ser 1. Pero siempre y cuando el número que es la base es diferente a 0. ¿Por qué? Porque 0 elevado a la 0, esto es indeterminado. Esos puntos debemos recordar siempre. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Propiedades. Producto de bases iguales. Cuando las bases son iguales, los exponentes se suman. Por ejemplo, si tuviéramos 5 al cuadrado por 5, los exponentes se suman. 5, 2, más 1. Este es igual a 5 al cubo. Otro ejemplo, x a la cuarta por x al cubo, bases iguales, exponentes se suman, obteniendo un x a la séptima. Otro ejemplo, y a la quinta por y al cuadrado, bases iguales, los exponentes se suman. Muy bien. Tenemos otra propiedad que es la división de bases iguales. ¿Qué sucede cuando hay una división? Siempre y cuando las bases sean iguales, los exponentes se restan. Por ejemplo, tenemos un número 4 a la quinta entre 4 al cubo. ¿Qué sucede? Las bases son iguales, pero los exponentes se restan. 5 menos 3, obteniendo 4 al cuadrado. Otro ejemplo, x a la quinta entre x al cuadrado, bases iguales, exponentes se restan, obteniendo x cubo. Tenemos z a la octava entre z al cubo, esto es igual a z y la resta de los exponentes. Tenemos z quinta. Siguiente propiedad es el exponente negativo. Cuando la base tiene un exponente negativo, ¿qué sucede? Colocamos 1 entre a, pero ya no va a ser negativo el exponente, va a ser positivo. Veamos ejemplos. Tenemos z a la menos 3. ¿A qué es igual? 1 entre z, cambiamos de signo, 3. Otro ejemplo, x a la menos 5. Este es igual a 1 entre x, invertimos el signo, a la quinta. La siguiente propiedad es cuando la potencia es negativa en un cociente. Aquí tenemos a entre b, pero todo elevado a un exponente negativo. ¿Qué sucede?
Cuando vemos este caso, solamente invertimos. Ya no sería A entre B, sería B entre A. Pero ¿qué sucede con el exponente? El exponente cambia de signo. Ahora es positivo. Veamos algunos ejemplos. 5 tercios a la menos 2. Según las propiedades, nos indican que 5 tercios se invierten, que sería en este caso 3 quintos. ¿Y qué sucede con el exponente? Cambia de signo. Muy bien, eso es todo. Veamos otro ejemplo. X entre y elevado a la menos 3. Invertimos. Sería y entre x elevado al cubo. El exponente cambia de signo. Veamos otro ejemplo. Z entre x elevado a la menos 6. Sería x entre z y el signo positivo. Un ejemplo más. M. Veamos un ejemplo más. M entre n, todo elevado a la menos p. ¿A qué es igual? Según la propiedad, invertimos, que sería n entre m, y el exponente vendría a ser positivo. Siguiente propiedad, potencia de un cociente. Esto nos indica que en un cociente el exponente entra a multiplicar para ambos casos. Por ejemplo, aquí tenemos a a la m entre b a la n. El exponente multiplica para ambos casos. Veamos un ejemplo. X al cubo entre y al cuadrado elevado al cubo. ¿A qué es igual? ¿Qué nos indica la propiedad? Que el exponente pasa a multiplicar al otro exponente, que fuera este caso, sería x 3 por 3 y abajo sería y 2 por 3. Y tendríamos x a la novena entre y a la sexta. Veamos un ejemplo más. Tenemos z entre x al cubo elevado al cuadrado. ¿A qué es igual esto? Z sería 1 por 2. Y aquí x al cubo por 2. Obteniendo z al cuadrado entre x a la sexta. Veamos ahora, tenemos aquí a a la m por b a la n, todo elevado a la p. Entonces el exponente entra hacia adentro y multiplica a por m por p por b elevado a la n por p. Veamos unos ejemplos. Tenemos x cuadrado por y al cubo y todo elevado al cuadrado. Este exponente va a multiplicar los exponentes de adentro. X 2 por 2 por y 3 por 2, obteniendo x a la cuarta por y a la sexta. No es muy complicado, en realidad todo es práctica. Veamos un ejemplo más. Z menos 3 por x al cubo, todo esto al cubo. ¿Qué nos dice la propiedad? Que el exponente pasa a multiplicar al exponente de ambas bases. Z menos 3 por 3 del exponente de afuera por x 3 por 3. ¿A qué es igual esto? Z menos 3 por 3 menos 9 y por x 3 por 3 9. Muy bien, después de haber visto la teoría vamos a ir a la práctica. Aquí tenemos a por a por a por a por a. Todos tienen la misma base. Entonces, colocamos la misma base. ¿Qué nos dice la teoría de exponente? Cuando tienen bases iguales, los exponentes se suman. Aquí entendemos que tiene 1, 1, 1, 1 y 1. Entonces sumamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. A la quinta. Aquí en la siguiente, n al cuadrado por n al cuadrado por n al cuadrado tienen las mismas bases, por lo cual se mantiene la misma base, pero los exponentes se suman. En este caso sería 2 más 2 más 2, donde n sería elevado a la 2 más 2, 4 más 2, 6, n a la sexta. En el siguiente ejemplo tenemos 7 a la sexta entre 7 al cubo. Vemos que tienen la misma base,
¿Qué sucede en ese caso? Los exponentes se restan. Mantenemos la misma base, pero los exponentes se restan. El exponente de arriba, que es 6, menos el exponente de abajo, que sería 3, obteniendo 7, exactamente 7 al cubo. En la siguiente expresión tenemos que reducir. Vamos a comenzar con el 8. 8, 8, 8. Se mantiene el 8, pero los exponentes se restan. El exponente de arriba, que es 8, menos el exponente de abajo, que es 7. Por, que es el siguiente, misma base, en un cociente se restan los exponentes. El exponente de arriba, que es 5, menos el exponente de abajo, que es 2. Por y. Misma base, se mantiene la base, pero los exponentes se restan. El exponente de arriba, que es 3, menos el exponente de abajo, que es 2. Obteniendo 8 elevado a la 1 por x al cubo por y a la 1. Muy bien, sigamos el siguiente ejemplo. X a la menos 3. Cuando tenemos un exponente negativo, simplemente colocamos 1, colocamos el x, pero el exponente cambia de signo. En este caso, cuando tenemos un cociente elevado al cubo, x al cubo entre y al cubo. Muy bien. Aquí tenemos un producto y todo ello elevado a un exponente al cuadrado. Según la propiedad, nos indica que el exponente pasa a multiplicar a cada uno de los exponentes que tiene cada base. En este caso sería x 2 por 2 por y 3 por 2, obteniendo x 2 por 2, 4, y 3 por 2, sexta. Muy bien. Aquí tenemos un cociente y todo elevado a un exponente, en este caso al cuadrado. El exponente pasa a multiplicar a los exponentes de adentro del cociente. X cubo por 2 entre y al cuadrado por 2, obteniendo x a la sexta y a la cuarta. Cuando es negativo, el exponente solamente invertimos. Ya no sería x cubo entre y al cuadrado, ahora sería y al cuadrado entre x al cubo. Y todo esto elevado al cuadrado. Yo puedo continuar. El exponente pasa a multiplicar para ambos. Y 2 por 2 entre x 3 por 2, obteniendo y a la cuarta entre x a la sexta. Muy bien. Todo número o cualquier valor elevado a la 0 siempre va a ser 1. Muy bien. Aquí, para culminar, tenemos x cubo entre x a la quinta. Misma base, es un cociente. La propiedad del cociente nos indica que cuando las bases son iguales, los exponentes se restan. Muy bien, se mantiene la base, pero los exponentes se restan. 3 menos, obteniendo x a la menos 2. Y a la vez, esto de aquí, 1 entre x al cuadrado. Muy bien, amigos. No te pierdas el próximo capítulo de este video para poder practicar mucho más. Gracias por acompañarnos. Te invito a que tú pongas un like y puedas compartir este video. Y no te olvides de suscribirte y también clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones del próximo video. Así que amigos, nos vemos. Hasta la próxima.